en la debilidad, en mi debilidad, en la debilidad de cada uno de nosotros está la fuerza de Dios. Por eso este tema todos lo necesitamos. ¿Quién no ha estado débil por una enfermedad? ¿Quién no ha estado débil por una prueba larga, por un sufrimiento, por algo que viene improviso? Pero vamos a ver muy lindo como lo dice Pablo, que en esa debilidad que todos pasamos está la fuerza de Dios. Y vamos a ver cómo lo aborda Pablo y cómo él pudo superar el sufrimiento porque la fuerza de Dios estaba con él. Vamos a leer 2 Corintios 12, versículo 8. Dice así. Dice Pablo, 3 veces rogué al Señor que alejara de mí este dolor, esta prueba, este sufrimiento. Pero me dijo, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades, dice Pablo, para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, persecución, angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando más fuerte estoy. Vamos a analizar un poquito el tema. Dice Pablo, 3 veces al Señor imploré que me quitara este sufrimiento, esta angustia, este dolor. Ahora lo vamos a estudiar aparte. Que lo alejara de mí, este tormento que me está matando, que él llama aguijón. Pero él le dice, estoy débil, estoy cansado, por favor escúchame. Vemos cómo Pablo clamaba con sus manos levantadas. ¿Y qué le dice el Señor? No te lo voy a quitar. Le dice, no, te tiene que bastar mi gracia. La gracia que te voy a dar es para que lo puedas soportar. Esas fue las palabras del Señor. Porque mi mayor fuerza, le dice el Señor, se manifiesta en la debilidad. Cuando nosotros estamos débiles, tenemos un sufrimiento, bueno, todos los diferentes dolores que nosotros padecemos, viene la gracia de Dios y la fuerza de Dios y nos envuelve. Dice que no hay fuerza mayor que la que nos envuelve totalmente. Estamos sufriendo. Estamos con la fuerza de Dios alrededor nuestra. Como cuando le dicen a uno, bueno, envuélvame esto bien. Esto es de vidrio, tiene que ir bien reforzado. Y lo envolvemos de manera que quede todo cubierto. Así es la fuerza de Cristo, la gracia que Dios nos manda en nuestro sufrimiento. ¿Y qué le dice Pablo? Pablo no le dijo, ¿cómo no me vas a quitar este sufrimiento si yo te sirvo, si voy y edifico iglesias? Dejé todo por estar contigo, me llamaste.
y ahora no me vas a hacer este milagro. Y le dice Pablo, con mucho gusto, encantado, me preciaré de mis debilidades para que la fuerza tuya, la fuerza de Cristo me envuelve. Es que yo me imagino a Pablo con la mano extendida esperando que el Señor le haga el milagro. Él no tenía dudas de que se lo iba a hacer si él era uno de los hijos predilectos. ¿Y qué le dice el Señor? No. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿por qué esta prueba tan larga? ¿Por qué Dios no me escucha? Yo antes, cuando empecé en los caminos de Dios, decía yo, pero ¿por qué Dios no me escucha a mí? Yo escucho a fulana, sutana, menguana, todas, y a mí no me escucha. Yo no sabía que en ese dolor que yo tenía, el Señor me tenía envuelta en sus brazos, como un niño cuando se lo pone la mamá y lo envuelve en la cobija y se le salen las patitas que hace la mamá, los coge y los envuelve, ¿verdad? Yo no sabía. Yo cuando esto estaba muy aturdida, pero a la respuesta que le da Pablo es una respuesta de decirle, estoy de acuerdo, que siga el sufrimiento, estoy de acuerdo, porque me vas a chinear, porque me vas a envolver. Dice que cuando estamos sufriendo débiles y clamamos a Dios, el único momento en que la gracia de Dios nos envuelve, el único en que la fuerza de Cristo nos envuelve, es cuando estamos débiles por el sufrimiento. Por eso Pablo dice, ¿cómo voy yo a perder esto que me da el Señor? Seguiré sufriendo, pero sé que la gracia de Él y la gracia y la fuerza de Él están conmigo. Entonces, vamos a estudiar primero la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Porque dice que esa gracia viene a nosotros si se lo pedimos. ¿Y cuándo es que llega? Todo esto lo que les voy a leer y vamos a ir viendo está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2020, en el número 2022. Mira, igual a nada. Bueno, dice, ¿qué es la gracia? La gracia es un favor que alcanzamos sin merecerlo y sin nada a cambio. Nosotros cantamos esa canción a cambio de nada. A cambio de nada, el Señor murió en la cruz por nosotros. Nosotros no le podemos dar nada. Dice, a cambio de nada, el Señor nos da la gracia. Perdón, en el catecismo es en el 2005. Para alcanzarlo, ¿cómo hago yo para alcanzar la gracia de Dios? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada por mí mismo. La gracia llega por medio de la fe. Si usted con fe clama al Señor, el Señor le va a dar una solución, porque usted tiene fe y en los milagros el Señor sanaba a los enfermos porque tenía fe. Entonces, por medio de la fe, si usted y yo queremos que el Señor nos envuelva o solucione los problemas, tenemos que creer, tenemos que saber que el Señor nos está escuchando. Y así, movida por la fe, va a llegar la gracia. A mí muchas personas, y yo a usted ni para qué le dicen, es que Dios no me habla, no me oye a mí. Oye usted por mí porque a usted sí la oye.
¿verdad? Le dicen a uno qué es lo que le falta a esa persona, la fe, la fe. Entonces, la gracia es un don gratuito que Dios nos da, que lo difunde el Espíritu Santo y nos envuelve. ¡Qué maravilla! La gracia está actuando en nosotros y nos visita y nos da una fe cada vez mayor. Dice que cuando el Señor nos hace un milagro y hemos pasado una prueba larga, imagínense, y el Señor nos hace el milagro, la fe de nosotros aumenta con la gratitud al decirle gracias, Señor. Y así es como se va fortaleciendo el alma. Y en esa actitud de pobreza, de esa debilidad, nos llenamos de confianza. Una de las frases más bellas para ilustrar este tema se encuentra en la respuesta que dio Santa Juana de Arco a una pregunta copiosa de sus jueces eclesiásticos. Dice, la interrogaron los jueces eclesiásticos y le dijeron, ¿sabe usted o usted siente, y lo ha declarado, que estaba en gracia de Dios? ¿La tiene usted, la gracia de Dios? Y ella respondió, si no lo estoy, si no tengo la gracia, Dios quiera ponerme en ella. Dios quiera dármela. Y si estoy con la gracia, quiero conservarme en ella. Me parece que ahí no viene ninguna explicación, pero una de las cosas que tal vez a ella le estaban juzgando era porque ella había dicho que Dios estaba con ella y que ella tenía la gracia de Dios. Entonces vea que ella no dice ni sí ni no, pero lo dijo muy bien. Sí, si la tengo, que Dios me esté en ella, que yo esté en ella. Y si no la tengo, entonces que me la dé. Pues que me la dé. Sí, que me la dé. Entonces, es una respuesta muy linda, porque nada, todos los santos y nosotros también hemos clamado para que Dios nos dé su gracia. Así es que Dios estiró su mano y le dijo a Pablo, basta mi gracia, y sigue adelante. Y sigue adelante con la prueba. Y Pablo dice en el versículo 10, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir. Gustoso. Y sufrir gustoso no es estar diciendo, ay, como yo soy muy inútil para los dolores, ay, me duele el pie, ay, qué dolor, ay, dame la pastilla, ay, tengo miedo de ir me va a doler eso de la inyección. No estoy haciéndolo gustosamente, no. ¿Por qué? Porque si yo lo hiciera gustoso, voy callada, voy confiando en Dios y que Él me abraza. Entonces vemos que también las pruebas es cuestión de tiempo. El tiempo en la prueba debilita. Yo he sufrido desde el 2008 hasta
desde el 2008 hasta el 2022, en un sufrimiento que se va, que vuelve. Y ahora estoy viendo la luz. Pero digo yo, ¿cómo he pasado tantos años? Y siguiendo adelante, y yendo a trabajar, y hacer planes, revisar evaluaciones, correr aquí, correr allá, ¿cómo? Ahora lo comprendo. La gracia y la fuerza de Cristo vino a mí para ayudarme. Entonces, eso es maravilloso. Que nosotros sepamos que no estoy sola, que en la prueba el Señor me arropa, que en la prueba el Señor me alza, que en la prueba el Señor está conmigo. Pobrecito a las personas que en las enfermedades, en las humillaciones, en la pobreza, en la persecución, en las angustias, no saben que hay una fuerza superior que les está ayudando. Ahora vamos a ver cuál era el problema de Pablo, que lo pidió con tanto clamor al Señor. ¿Cuántas veces dice que lo pidió? 3 veces. Como Jesús, ¿cuántas veces le dijo Señor al Padre, quítame de mí, quítame este cáliz? Y el Señor se quedó callado y no se lo quitó. También 3 veces. Bueno, dice que Pablo dice, aquí el Señor le va a decir por qué le puso el aguijón de la carne. Dice, sé del cierto creyente, 2 Corintios 2, capítulo 12, versículo 2. Sé de un cierto creyente, el cual hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Si fui con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, eso lo sabe Dios. Y sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fui arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no son para el oído y que nadie sabría expresar. Podría sentir orgullo, dice Pablo, pensando en ese hombre, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. Él dice, yo no me voy a gloriar porque fui al cielo, pero en este momento él tiene que decirlo porque los judaizantes y llegaban a las iglesias donde él las formaba y llegaban y decían, yo soy hebreo, yo soy fariseo, yo soy esto, yo soy el otro. Y Pablo tenía más títulos que él, pero nunca se van a gloriar. Dice, si quisiera gloriarme, no sería locura, pues diría la verdad, pero me abstendré para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve u oye decir de mí. Él quiere estar en un bajo nivel. Y precisamente para que no me pusiera orgullo, dice, para que no tuviera orgullo, después de tan extraordinaria revelación, me fue clavado en la carne un aguijón para que él fuera humilde y para que él no se vanagloriara y para él que podía tener todavía un orgullo porque estuvo en Roma, porque era fariseo, porque él estuvo en la escuela más prestigiosa, la de Gamaliel, y ahí se graduó y ahí iban solo los que tenían mucha inteligencia. Si le quedó un poco de orgullo y porque porque Dios lo llevó al cielo, el Señor le dice, él dice, me fue clavado. Una cosa clavada es permanente. Un aguijón verdadero
Y vea cómo dice él, delegado de Satanás. Así lo dice Pablo, es un delegado de Satanás. No me deja tener vida. Y yo tengo que trabajarle a Dios, y yo tengo que estudiar, y yo tengo que trasladarme a una iglesia, y tengo que trasladarme a la otra iglesia. Cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. A él le vino eso por el Señor lo quiso un hombre humilde y hizo de él un hombre humilde con esa prueba. Era el propósito era hacerlo humilde. ¿Cuántos propósitos tiene Dios para nuestras pruebas? Hacerte humilde, esperar en Él, aunque pase el tiempo, aunque pasen los días, espero en Él. Y uno dice, yo sé que yo estoy pidiendo aquí, pero el Señor está trabajando con esto que yo le estoy pidiendo. Y lo veo ahora muy claro. El Señor trabajó en mi dolor. ¿Y qué fue lo que hizo? Traer a Esther a esta casa. Eso fue lo que hizo el Señor. Porque Oldemar no podía estar tranquila estudiando, trabajando, porque a los dos nos tenía el que ver. Tenía que ver al papá, después me tenía que ver a mí. Entonces, ya se refugian en otras cosas. Pero ahora que usted está aquí, él está libre de obligaciones conmigo. Entonces, ¿cuál fue el propósito? ¿Y cómo fue que Dios pudo? Que Dios pudo ayudarme. Con la ayuda de Esther, con la ayuda de sus hijos, con la ayuda de sus nietos que están conmigo. Son ahí, yo veo la gracia de Dios. Y dice, en la carne un aguijón verdaderamente delegado de Satanás. Vea cómo Pablo sabía que eso venía del diablo, que el Señor se lo permitió a Satanás, le permitió, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo, te basta mi gracia. Con solo la gracia podés caminar. Y mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Dice el capítulo 9. Con mucho gusto pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Vamos a hablar un poquito del aguijón, porque nunca él se refirió a la tía. Él dice el aguijón, pero nada más, eso fue lo que manifestó Pablo. En la Biblia, en esta Biblia mía, dice que hay hipótesis en las que han estudiado los exegetas para ver qué fue. Siempre quedó eso, qué fue lo que Pablo sufrió, qué era. Entonces, mucha gente decía que era que Pablo no leía bien, porque en Gálatas dice que él pidió como un aumento, como una lupa para poder leer. Ya, y eso constantemente, y el que estudiaba. Otra gente dice que Pablo sí estuvo enfermo. Ahora vamos a ver en qué lugar él sí declara que está enfermo. Pero de todo lo que leí, la que más me movió fue que él llama aguijón. ¿Por qué le da esa categoría al dolor? Porque los caballos en las espuelas tienen un aguijón. Y ese... Aquí en las espuelas, no, aquí, en el
Sí, el dolor le viene detrás de las orejas. Sí, detrás de las orejas. Pero para eso ellos tienen que manejar la espuela. Porque si, eh, si va por un camino recto y hay que cruzar, entonces él le meten el aguijón y el caballo cruza del lado que le duele. Y si es el izquierdo también. Cuando sea. Y entonces Pablo tenía que ir por el camino recto. Eso es lo que. Pablo tenía que ir sin desviarse por el camino recto. Tenía pruebas, tenía debilidades como todo hombre y tenía que cumplirle a Dios. Puede ser, dice, él lo llama aguijón porque las espuelas con un aguijón dirigía a los caballos y los maltrataba para mantener el camino, los le hacían punzadas para que cruzaban a la derecha o a la izquierda. Entonces Pablo, con el aguijón, mantenía el camino que Dios le mostraba, luchando en obediencia y en fe. Ahora, hay un ejemplo muy lindo en Gedeón. Hay un ejemplo para ver nosotros que nosotros tenemos que dar testimonio de nuestro dolor, porque Dios nos envolvió en la gracia y la fuerza de Cristo vino a nosotros para que el mundo lo vea. Dicen que Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres, todos soldados, para pelear contra los madianitas. Dios lo redujo, le dice, no, tantos soldados no. Lo vas a reducir a 300 hombres. Y ahí, eso es completamente un desastre, eso es completamente un fracaso. Sin embargo, Dios lo hizo para que Israel reconociera que no fue por sus propias fuerzas, no fue por las fuerzas de los soldados, no fue por las fuerzas de los hombres, sino por el poder de Dios que los envolvió con su gracia. Ahora, Santiago es muy claro y dice, hermanos, consideren por afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Sean dichosos, dice en otra versión, cuando les toque sufrir varias pruebas. En otras versiones dice, alégrese, porque les toca soportar varias clases de pruebas. Vea la palabra soportar, porque el que soporta la prueba en los brazos de Dios, envuelto por Dios, en los rezos y sin soltar el rosario. A mí me dijo un sacerdote, vea, señora, por cierto que estaba haciendo rosarios cuando me atendió. Y yo dije, ¿para qué viene este sacerdote? Ni me está poniendo atención, está armando rosario. Me dice, vea, señora, él no me conocía a mí. Señora, le voy a decir algo. ¿Quiere usted trabajar, ver la casa con ese sufrimiento, con el mismo que conté? Me dice, tiene que tener la mirada en los ojos de Jesús. Si usted aparta la mirada suya de los ojos de Jesús, usted no puede con esto. Entonces, aquí mismo lo veo yo, porque dice que para que la prueba que ustedes pasan, la prueba que pasa usted y la prueba que paso yo,
para que sea perfecta, tiene que estar guiada por el Espíritu Santo. Porque dice, si la prueba es perfecta, Dios me va a dar la corona de vida que Dios prometió a los que aman. A los que aman. No, perdón, a los que lo aman. También tenemos todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y esa fortaleza es la gracia que nos envuelve. Nos envuelve. También en Pedro 1, es que yo estoy tan entusiasmada con este tema, porque no es solo Pablo, son salmos, son lo que dicen los profetas, siempre Dios está con nosotros. Pero al decirnos Dios está con nosotros, yo sé que está conmigo el Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo. Pero en la prueba, Dios no nos suelta, Dios no nos suelta. Aunque nosotros, mire, yo, ¿qué hacía? Y anduve yo esa prueba con el Espíritu Santo. Anduve yo esa prueba con Cristo cuando yo estaba deseando que fueran las 6 de la tarde para tomarme una pastilla y no saber más. No, tenía que rozar más, tenía que orar más. Me preocupaba de lo que decía la gente. Todo fue una cosa terrible. Pero gracias a Dios que ahora estoy entendiendo eso. Dice, Pedro dice, primera de Pedro, por eso estén alegres, gozosos, confiados en fe, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Este gozo, ahora eso es lo que dice Pedro, pero este gozo y esta paz la da la gracia de Dios que nos envuelve. Es un apoyo que Dios nos pone, que ni un momento se aparta de nosotros. ¿A ustedes no les ha pasado que tienen una prueba y ya, bueno, ya pasó la prueba y viene el tiempo y dice uno, ¿cómo pasé yo aquellos días? ¿Cómo pasé yo aquellos días tan difíciles? ¿Cómo pasé yo aquellos días en que lloraba tanto? ¿Cómo pasé aquellos días en que yo tenía y no tenía ningún consuelo, digamos, de gente? ¿Ah? ¿Cómo pasa? ¿No les ha pasado esa pregunta? ¿Cómo hice yo? Claro, ahora yo lo entiendo. ¿Cómo hice yo? Porque tenía el apoyo de Dios. Digo, ¿cómo pasé ese año yo y otros años? ¿Cómo pasé yo un día que les voy a contar? Yo quería predicar y entro a María de las Gracias con Esther, que ha sido mi paño de lágrimas, y tenía yo feliz, bueno, la prédica me dice mi esposo, si no se la sabe, no hay problema, porque yo la puedo ir a dar. Yo me la sé todo, y me decían de Maturilla, yo me la sé todo, está le dando. Y estaba yo aquí ese día ya con las maletas listas, esperando Esther. Y llega mi hijo mayor. Íbamos para Guanacaste. Y llega mi hijo mayor. Y él nunca viene en las mañanas. Y entra. Y nos quedamos los demás viéndolo. Dice, ¿qué pasó? Entonces se sentó en la sala y Oscar, el hijo mío que está en Estados Unidos, Oscar está bien. Está bajo techo, tiene comida, no tiene ningún dolor ni nada. Pero los federales lo detuvieron. Yo me quedé, lo detuvieron y me asesinó. Yo, ¿pero qué hizo que lo detuvieron? A él le había dado él es constructor. Entonces, él tuvo el divorcio cuando estaba construyendo una casa.
y le dio depresión y le dio todo y dejó el trabajo. El señor dueño de la construcción perdió material, perdió un tiempo, perdió mucho. Entonces lo demandó. Y digo yo, y me dice, y hay que pagar, yo no sé ni cuántos dólares, era en 1,000, 2,000, 3,000, no sé, dólares, para poderlo sacar. Y me dice, bueno, pero él es un buen hermano, ya yo mandé esos dólares, pero ahora siguen demandas, mamá. Bueno, yo dije, entonces no voy, vea, tú me estabas diciendo eso, pero yo estaba pensando también en mi prédica. Yo, entonces no voy a predicar, dice, vaya, para que nos vaya bien. Cuando yo iba por Punta Arenas, me llama Oldemar Arturo y me dice, ya Oscar está en la casa. Yo le di gracias infinitas a Dios, porque ya, aunque yo sabía que empezaban unas demandas, y todo terminó muy bien, porque, vea, el Señor se hizo amigo de Dios, que dijo que él era un hombre bueno, que él no conocía la situación, porque los dos se tenían que reunir por fuera del juzgado, y entonces se hicieron amigos. Eso solo Dios lo pudo hacer, eso solo Dios. Entonces, ¿cómo hice yo para irme, para montarme, para ir en el camino y todo? Por la gracia de Dios que nos envolvió, dejar Oldemar Arturo, a Oldemar aquí, como Oldemar Arturo y el mío. Así es que dice también Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da las fuerzas al que esté cansado y robustece al que está débil. Otra vez, al que está débil robustece. Porque ahora yo saco el título que nosotros estamos viendo, porque en la debilidad está la fuerza de Dios, ¿verdad? En esa debilidad, Jeremías dice, yo daré de beber al alma agotada y sacaré y saciaré a los que ya se desmayan, de dolor. Y los débiles, los que ya no aguantan, son los que se desmayan y nos desmayamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué a mí que yo voy a misa? ¿Por qué a mí que yo rezo el rosario? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estoy cerca de Dios y el Señor me tiene que probar esa fe. A ver si sigo con Él o me devuelvo. Y Jeremías esto lo dijo, y después de la fatiga de que pasó el dolor, los edificó y los plantó. Pero la gracia de Dios los levantó de la prueba. Hay un salmo que nosotros siempre decimos, tú que habitas al amparo del Altísimo. Es lo que tenemos que hacer. En la prueba tengo que habitar a su amparo. Y resides a la sombra del Omnipotente. Si ustedes ven, si nosotros nos estamos buscando un árbol con sombra, nos recostamos casi en el tronco, porque allí en el tronco es donde hay más ramas, más oscuridad. Entonces, cuando esa sombra del Omnipotente nos cubre, dice, le da el Señor su amparo. Y mi amparo es el refugio que me da el Señor. Y en ese refugio voy teniendo fe y confianza. Bueno, no sé, no los he dejado hablar y ya, y ya. Y si alguno quiere
decirme si les queda ese, o que quieren hacer una, o que quieren o un agregar testimonio, agregar algo. Alguno que quiera, ¿qué les pareció? ¿Les va a ayudar en las pruebas? ¿Esto le va a ayudar en las pruebas? No quiero que ¿Te va a ayudar en las pruebas? ¿Y un 10? Un 10 de vaso. Acá. Tiene que hablar duro porque no le oímos. Tiene que hablar duro. Si tienes un 4 de espadas está bien, o 1 de espadas está bien. No te Doña sirve. Eva. Perdón. Sí, ¿Te sirve? sí, perdón, no lo escuchaba. Pues, como dice la señora Ana, pues también antes yo decía, ¿por qué si me empiezo a acercar a Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué a mí esta dureza? ¿Por qué a mí estas cosas? Pero ahorita en este momento pues sí también estoy pasando por una prueba muy dura, muy difícil, y sé que va por largo tiempo, pero anoche mi hija me preguntaba sobre lo que estamos pasando y sin querer, no sé, me salió así: mija, ten fe, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y si Dios está con nosotros, le digo, yo no estoy sola, le digo, no estamos solas y no nos va a dejar solas ahora tampoco. Va para largo la prueba, sí, pero pues muchas veces uno dice, es que cómo paso esto, cómo paso lo otro, pero pues realmente el que nos hace pasar o salir de ahí, pues es esa gracia de Dios que usted dice, señora Ana, esa gracia es la que nos hace pasar por ahí y no rendirnos, no perder esa fe, saber que Dios siempre está con nosotros, que siempre está a nuestro lado. Sí, así es. Así es. Pasar la prueba envueltos como un chiquito en una cobija que ni los piecitos se le salen, así las tiene el Señor, y que si la prueba es larga, bueno, pues Dios nos da la fuerza para seguir adelante y siempre orar y tener fe. Una persona que yo admiro, que es a Angie. A Angie yo la admiro mucho. Angie trabaja por Dios, que ella va aquí donde esté más barato esto, el otro camina, viene, va, parece la lanzadera. Y yo siempre le veo a Angie que tiene el mismo carácter. Angie puede pasar diferentes cosas, pero nunca le he visto triste, nunca le he visto llorar. Y yo veo a Angie esa fortaleza que ella tiene y con el entusiasmo que ella le trabaja al Señor. Y así deberíamos de ser todos. Deberíamos de ser todos. Si alguno quiere decir algo para leerles aquí una cosita luego. Anita. ¿Sí? Bueno, primero que todo, hola mi preciosa. Hace días no te veía. Un beso grandotote. Soy Lore. Sí, ya le conocí la voz. Su voz es inconfundible, Lorena. Y eso, todo lo que has dicho es ciertísimo, es bellísimo. Y yo tengo una frase que Esthercita me enseñó y que lo único que puedo decir es: bendita prueba que me trajo a ti. Porque Amén. Amén. esa prueba que me trajo a él me ha sostenido por gracia de él y me ha sacado por su amor y su misericordia. Entonces, definitivamente, bendita prueba que nos llevó a él, porque ahora podemos gozar de su gracia. Eso es cierto. Porque cuando nosotros tenemos una prueba, lo que hacemos es buscarlo a él. Muy lindo, Lorena, precioso, precioso. Dice aquí en Gálatas 4,
versículos 13. Aquí es donde solo aquí Pablo se declara enfermo. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de ser una prueba para ustedes, no me despreciaron, miren, rechazaron. O sea, lo acogieron enfermo. Dice, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Porque se perdió la alegría de aquel tiempo. No miento, estoy seguro de que se habían sacado los ojos para dármelo. Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad, dice él. También él reprendió ahí, pero él sintió el amor de ellos como el amor de Dios, porque él estaba enfermo y no podía evangelizar, pero es a los Gálatas, pero también él llega a llamarles un poquito la atención porque habían dejado el evangelio. Bueno, yo primero doy gracias porque pude predicar, porque ahora tengo un problema, que cuando yo estoy parada, ya el cuerpo me tiembla, no tengo miedo para predicar, no tengo. Ya me han visto varios doctores, está de testigo, y me dicen, no señora, eso no es Parkinson, pero es incómodo, pero hoy como era sentada, bendito sea Dios que pude. Era virtual. Era virtual y entonces pude. Pero sí estoy pidiéndole al Señor que me dé una cura, porque me mandaron unas pastillas y me hicieron el efecto contrario, fue peor. Sofía fue peor. Entonces, ya, aquí voy. Bueno, entonces hago la oración. Sí. Vamos a hacer la oración, dale gracias a Dios. Señor, en esta noche maravillosa, para mí increíblemente maravillosa, porque estoy con el San Pablo, el Ministerio San Pablo, y pude dar esta prédica. Gracias, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque el mundo está lleno de pruebas. Hay mucha crisis, Señor. Ten piedad de nosotros. Hay gente sin trabajo. Hay gente enferma del COVID. Hay gente, Señor Jesús, que en este momento está sufriendo tal vez un papá o una mamá que murió del COVID, que fue rápido. Hay gente que está con hambre. Hoy, Rocío, con el dolor del papá, también. Murió de COVID. Murió de COVID. Murió de COVID. Y dice, me está diciendo aquí que murió de COVID. Señor Jesús, pero sabemos que a cada uno de ellos lo envolviste, lo arropaste, le diste valor. Y hoy esa gracia viene hacia sus hijos que están con ese dolor, a sus familiares. Señor, ¿cómo están allá en Rusia? ¿Cómo están esas guerras, Señor Jesús? Ten piedad y misericordia. Sabemos que no los dejas y que estás con ellos para que soporten estas pruebas tan grandes. Pero también, Señor, el gran agradecimiento que tenemos en el corazón, porque somos los guerreros que el Señor miró, y al guerrero y al soldado se le dejan las peores batallas. Y hemos tenido fuerza para seguir adelante. Que nuestra compañera que ahora llamó, Señor, porque ayer tuvo esa revelación del Señor, que con fe se pasa la prueba. Señor, te la ponemos en tu altar bendito
para que le den fortaleza y para que estas palabras de Pablo, que le dijiste a Pablo, pero mediante él a nosotros, sea lo que a ella las envuelva, la gracia y la fuerza de Cristo. Esa misma fuerza, Señor, que tuviste en el Calvario, esa misma fuerza cuando ibas con la cruz a cuestas. Esa misma fuerza venga para ayudarnos a llevar las cruces de la vida. Ayúdanos, Señor Jesús. Y te damos gracias porque tenemos fe. Te damos gracias porque esperamos en ti. Te damos gracias porque sabemos, cada día aprendemos más a orar. Cada día. Cada día. Un día de estos, Señor Jesús, me diste la dicha de guerrear. Yo no hubiera guerreado así en otro tiempo, como lo hice. Señor, ¿por qué? Porque nosotros estamos en esta escuela tuya de evangelización. Te doy gracias porque el día que me dio el COVID, yo le dije al COVID, escúchame, no me vas a matar. No voy a morir porque tengo un Dios que me sostiene, que me sana y que yo voy a seguir adelante. Si querías que yo, por ser diabética y ser hipertensa, si querías matarme y no tener fuerza, no, yo tengo las fuerzas de Dios en todo mi cuerpo. Y me dio leve el COVID. Porque esa es la fe y la fortaleza y lo que tenemos que sacar para poder seguir adelante. Así como le dije una vez al Señor, Señor, yo no quiero morir por esta situación que vivo, como murieron 2 amigas mías. Y no voy a morir, porque te tengo a ti y tengo tu mirada puesta en mí. Gracias, Señor. Porque todo esto, señoras, compañeros, y nosotros la aprendemos ¿a dónde? En la evangelización. Gracias a los coordinadores. Gracias a las personas tan entregadas a Dios que nos guían a nosotros, que nos abren camino, que nos ayudan con la palabra de Dios a quitar las piedras del camino y que nos ayudan con la palabra y los rezos a quitar todos esos baches y que para que nuestro camino sea recto para llegar a ti. Bendito seas. A todos acógenos hoy y hacer que nuestra vida hasta el final, cuando llegamos a verte cara a cara, sea agradable a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén y amén. Y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Ronald. Gracias.